Hola, un gusto volverme a encontrar con todos ustedes. Les saluda el ingeniero informático Michel Blancas, docente investigador desde Trujillo, Perú. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles el siguiente tema del curso que estoy preparando para ustedes de inteligencia artificial, que son los algoritmos genéticos. Recordarles que el curso está dividido cada tema está dividido en dos partes. La parte uno es la parte teórica y algunos casos de ejemplo, comentarios y demás. Y la parte 2 sí es todo lo que es diseño e implementación de algoritmos. Eh, Muy bien, entonces, sin otro preámbulo, comenzamos. Y espero que el tema sea del agrado para todos porque es un tema súper fascinante y que tiene distintas maneras de trabajarlo, de entenderlo y de implementarlo. Muy bien, entonces los algoritmos genéticos son algoritmos que nos permiten solucionar problemas de optimización, es decir, maximización y minimización de ciertas variables, de ciertos elementos, según lo deseemos, ¿no? Según que sea el caso. Al final vamos a ver diversos ejemplos, desde el más sencillo a otros más complejos, en donde vamos a poder indicar si es un problema de qué tipo, ¿no? Los algoritmos genéticos son especiales para solucionar problemas de tipo NP. ¿Qué quiere decir? Problemas de tipo no polinomial, que son aquellos problemas que no se pueden solucionar en un tiempo razonable que un usuario puede esperar en su solución, ¿no? Que no es factible. Es un tiempo, digamos, que puede demorar meses, años, etcétera. Y la idea es que esos problemas solucionarlos con este modelo, ¿no? Con estas heurísticas que son los algoritmos genéticos y poder convertir ese problema NP a un problema de tipo polinomial, ¿no? Eh, entonces tenemos unos algoritmos que son muy potentes y que tienen, digamos, eh, una gran dificultad de elección. No son tan fáciles de elegir. Un motivo puede ser por su complejidad, otro motivo puede ser por las distintas eh, lecturas o bibliografías que se encuentran, porque quizás hay otras soluciones mucho más fáciles, eh, pero los algoritmos genéticos, lo que principalmente para mí, por lo cual me agradan mucho, es porque imitan el modelo humano en lo que es el tema de la sobrevivencia del más fuerte, ¿no? Como el principio de Darwin, y también que nos permiten mantener una idea de lo que son el conocimiento de los cromosomas, de la reproducción, de la mutación, del cruzamiento, de la selección, etcétera. Entonces es un tema fascinante y que espero que les guste mucho porque le he preparado con mucha profundidad el tema. Muy bien, algoritmos genéticos, fundamento biológico. Los cromosomas, ¿qué serán? Son un conjunto de genes. Cada gen codifica proteínas particulares, que son, por ejemplo, rasgos particulares como el color de ojos. ¿Ya? Hay que tener cuidado con las definiciones. Los posibles valores para un gen se llaman alelos. Por ejemplo, el color de ojos igual marrón. Aquí vemos dos ejemplos para tener claro este tema, ¿sí? Hay que tenerlo muy claro. Podemos ver en la parte izquierda, o bueno, en la parte derecha de su pantalla, el cromosoma que está dividido por distintos genes, ¿ya? No siempre el gen tiene un solo elemento. Puede tener más elementos, lo que englobaría que tiene mayor cantidad de posibles valores, ¿no? O alelos. Por lo normal, la mayoría de problemas se intentan convertir a cromosomas de tipo binario, que tengan solo unos y ceros, como se ven en estos ejemplos, y como está aquí en este ejemplo más pequeño, aquí a la mano derecha, en muchos casos los genes solamente tendrán esas dos opciones de valor, ¿no? El 0 o el 1. Por tanto, que se puede tener un gen de ese tamaño mínimo y puede ser más grande también, ¿no? Hay que tener cuidado con ese detalle.
porque en muchos casos se piensa que un gen solamente tiene esta estructura para un solo bit, podríamos llamarle, ¿no? O solo valor, pero no es así, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Además, como podemos ver, un conjunto de cromosomas completos, que está ahí, por ejemplo, hay 4 cromosomas, asocian a una población, ¿ya? Asocian a una población. Eh, Hay varias características con respecto a una población que ya la vamos a ir comentando poco a poco con el transcurso del tema. Fundamento biológico, continuamos. ¿Qué es el genoma? El genoma es el conjunto del material genético, es decir, todos los cromosomas. Por lo normal, eh, hay algunas bibliografías que el genoma quizás lo consideran, podría ser hasta un cromosoma compuesto, ¿no? Un cromosoma muy complejo, un único. Pero a manera general, en la mayoría de bibliografías, el genoma está considerado como una población, ¿no? Como una población. El genotipo, sí, eso sí, con claridad, eh, se hace, es un sinónimo de cromosoma, ¿no? Es otra manera de llamar a un cromosoma, pero por lo general el genotipo se refiere a cromosomas de tipo binario, por lo general, ¿no? Por lo general. Muy bien. Y el locus se refiere a la posición, ¿ya? No confundamos. Locus se refiere a posición de un gen en un cromosoma. Es posición, ¿ya? El valor o el posible ajuste de valor se llama alelo, ¿no? El posible ajuste de valor. Entonces, esos detalles hay que tenerlo muy claros. En la reproducción tenemos que el fitness de un organismo es medido por el éxito del organismo en su vida, ¿sí? Aquí, tanto la función de evaluación como el fitness son medidas muy importantes para saber qué tan fuerte será un cromosoma y si es que ese cromosoma debe de pasar justamente a reproducirse, ¿no? A cruzarse, a mutarse y a seleccionarse como parte de la siguiente generación. Entonces, es de suma importancia y esa función es la que es variable para cada caso. Esa función es la que es variable para cada caso. Muy bien. Luego nos dice que el cruzamiento de los genes de los padres nos permiten formar cromosomas totalmente nuevos. Entonces, la tarea del cruzamiento es esa, ¿no? Formar cromosomas nuevos, que sean la mezcla de los padres. Y a ese cruzamiento debemos de añadirle en algunos casos, no siempre, una mutación. La mutación se refiere al hecho de que una descendencia puede cambiar en algo en su ADN. Se asemeja a lo que es la mutación biológica, ¿no? Como, por ejemplo, qué pasa si es que nuestros padres de repente son ambos lacios, pero el hijo ¿no? Tienen distintas características muy parecidas, pero por ejemplo el color del cabello le sale ensortijado, ¿no? Crespo. Entonces es una situación que puede pasar y es completamente factible, ¿no? Por el tema de la mutación. Vamos a comentar brevemente la idea del algoritmo general, ¿ya? Todavía no lo vamos a comprender como un todo porque falta más fundamento importante, pero va a ser bueno tener una idea general de lo que hace el algoritmo. Es muy sencillo en realidad el algoritmo. Lo que hace inicialmente, ahora, algo que sí debo indicarles, el algoritmo depende del investigador. Yo les puedo dar aquí una propuesta de un algoritmo, pero yo les aseguro que si investigamos en 10 libros diferentes, podríamos encontrar pequeñas variantes en cada caso o pequeños consejos para cada sección, ¿sí? Entonces hay que tener en el tema de algoritmos genéticos, redes neuronales, lógica difusa, y etcétera, hay que tener un conocimiento muy alto. Hay que hacer mucho ensayo y error para poder saber
cuando estamos generando un modelo fuerte, un modelo que nos permita dar una buena solución a un caso específico, ¿sí? Pero bueno, continuamos. Entonces aquí les doy una propuesta, un algoritmo general muy básico y muy sencilla para entender, ¿ya? En un inicio nos dice que generamos aleatoriamente n cromosomas, que será la población, ¿no? Será la población. Luego viene la parte del fitness. ¿Qué es lo que hacemos? Evaluamos la función de evaluación o la función objetivo para cada cromosoma X. Luego, como parte de la descendencia, creamos una nueva población. Y internamente, para crear esa nueva población, ¿qué es lo que hacemos? Uno, la selección. Seleccionamos los cromosomas de acuerdo a algún criterio. Aquí le he colocado a mayor fitness, mayor oportunidad. Hay diversos algoritmos de selección. Luego lo vamos a ver, ¿ya? Cada uno de ellos. Pero aquí he usado un criterio, ¿sí? Entonces es una referencia, ¿ya? No piensen que esa es la única forma. En el cruzamiento estamos indicando que tenemos que cruzarlos con alguna probabilidad de cruzamiento. Por lo general, esa probabilidad de cruzamiento no es más que un número aleatorio, ¿sí? En un rango determinado. Pero hay otros casos y otras bibliografías donde existen heurísticas o algoritmos que me permiten hallar esa probabilidad para que se dé el cruzamiento, ¿no? Igual, por lo general, el cruzamiento debe realizarse un porcentaje alto, ¿no? Y en la mutación estamos considerando también usar alguna probabilidad de mutación, ¿sí? Que es diferente a la de cruzamiento, por si acaso, para mutar la descendencia en su locus, ¿sí? Entonces ahí también he colocado un caso, ¿sí? Pero tener en cuenta que en muchos casos la mutación se puede llevar de distintos casos. No necesariamente va a afectar a un locus, sino puede afectar a dos locus, a un conjunto de locus o qué sé yo, ¿ya? Eso vamos a ver más adelante en los diferentes tipos de mutación que hay. Como parte de la aceptación, ¿qué es lo que hacemos? Ya, la nueva descendencia mutada se va a llamar D. Y esa la consideramos como una nueva población. Ahora, eso de ahí es un enfoque generacional del algoritmo. ¿Ya? Enfoque generacional se llama. Pero hay otro enfoque que se llama basado en el elitismo. En el elitismo tiene una idea una pequeña variante que nos dice que los mejores padres, o solamente quizás el mejor padre, ¿sí? Debería de mantenerse para la siguiente generación, ¿no? Y bueno, en este caso hemos considerado una idea generacional simple, ¿no? Por la simpleza del caso, ¿no? Mas no quiero decir que es la única forma, ¿ya? Luego hacemos un test. Nos dice que si llegamos a una condición de parada del algoritmo, retornamos la mejor solución del problema. Hay varias formas en determinar una parada o el fin de un algoritmo genético. También más adelante les explico los distintos casos que existen. Y bueno, y en el caso 6, si es que no hay condición de parada, tengo que retornar al caso 2 para volver a hacer otra generación. En un algoritmo genético, las iteraciones se llaman generaciones. ¿Ya? Repito, en un algoritmo genético, las iteraciones se llaman generaciones. Más adelante, cuando hagamos redes neuronales, las iteraciones se llamarán rondas de entrenamiento, ¿no? O rondas, ¿ya? Muy bien, continuamos. El algoritmo genético tiene distintos parámetros y tiene operadores. En este caso, en los parámetros tenemos como primero el cromosoma, que será un conjunto de parámetros, valga la redundancia, que definen una solución propuesta a un problema determinado, ¿ya? Y para la codificación de dicho cromosoma, ya les adelanté algo más adelante, hay distintos tipos. La codificación binaria, ¿no? Que es la más sencilla, la más usual, la que por lo general todo problema podría llevarse a ese tipo de codificación, ¿sí? He colocado un ejemplo por ahí. Tenemos la codificación por permutación, ¿sí? Nos dice que son cadenas de números que representan una secuencia. También he colocado un problemita que puede solucionar ese caso.
No profundizo en el tema porque luego vamos a ver ejemplos. La codificación por valor nos dice que cada cromosoma es una cadena de valores, ¿no? Esos valores pueden ser de distintos tipos, ¿ya? Entonces, como podemos ver, el algoritmo genético tiene bastante potencia para solucionar cualquier tipo de problema de la realidad, sea tan simple o tan complejo como fuera, ¿ya? Entonces, eso es algo genial que podemos lograr. Y finalmente, una codificación de tipo árbol. Aquí quiero acotar algo, un poco complejo de esta área. Por lo normal, esta es la codificación menos usual, pero que se usa para lo que es la programación genética, ¿sí? En la programación genética es útil y necesario este tipo de codificación, ¿no? Por la clase de problemas que soluciona. Eso ya es parte de otro tema, quizás, ¿no? No le he enfocado el tema en este caso para ese tipo de casos, ¿ya? Recordemos que los algoritmos genéticos forman parte de todo lo que es los algoritmos evolutivos, ¿no? Que tienen distintas ramas también, y bueno, internamente están los algoritmos genéticos. Entonces, el mundo de la inteligencia artificial es amplio, gigante, ¿no? Entonces, tratamos de ser puntual en quizás en lo más importante, ¿no? En las técnicas, en los algoritmos más importantes. Muy bien, continuamos. El tamaño de la población. En el tamaño de la población tenemos que es la cantidad de cromosomas que existen en una generación. También nos dice que si la población es pequeña, el espacio de búsqueda es limitado. Si la población es pequeña, obviamente no tendremos muchas opciones de cromosomas en donde podamos ir ajustando y actualizándolos, ¿no? Con otros cromosomas con mejor fitness, o sea, que sean más cercanos a la solución, ¿sí? Porque en los cromosomas nosotros colocamos la posible solución, ¿ya? Entonces, si tenemos poquitos cromosomas, entonces obviamente tendremos pocas opciones donde pueda encajar la respuesta. Y si nuestra población ya es muy gigante, ¿sí? O sea, muchísimos cromosomas, el algoritmo se vuelve lento, ¿ya? Entonces hay que saber llegar a un equilibrio, y para llegar a ese equilibrio la única forma es la práctica, el ensayo y el error, dominar este tema. Bueno, ya en otro momento les contaré sobre mi experiencia trabajando en todas estas áreas y quizás en los pocos, casi 10 años que tengo trabajando en el área, podría decir que aún me falta muchísimo que seguir investigando con respecto a solo estos algoritmos, ¿no? Con decirles lo grande que puede llegar a ser este tema. Muy bien. Luego tenemos la función de evaluación que ya les indiqué, o función objetivo, y el fitness, ¿sí? La función objetivo lo que nos da es una medida de performance con respecto a un conjunto de parámetros, ¿ya? Es independiente entre cromosomas, o sea, para cada cromosoma se hay su función de objetivo. Y la función de fitness lo que nos permite hacer es convertir esa función de evaluación en oportunidades de reproducción. Por lo general se expresa como está ahí, ¿no? El fitness entre la función objetivo dividido entre su promedio de todas, ¿sí? Es una manera de expresarlo. Hasta incluso lo pueden multiplicar por 100 para que quede en porcentaje. Pero usualmente cuando ya uno agarra, digamos, la práctica, agarra la confianza en esta área, con la función de evaluación o con la función objetivo podríamos tomarlo como si fuera el fitness de cada cromosoma y en base a eso trabajarlo, ¿no? Para evitar mayor complejidad, para quizás ajustarnos a una librería o qué sé yo, ¿no? O solucionar los problemas de una manera un poco más fácil. Entonces, eso ya es cuestión de experiencia, Muy bien. La probabilidad de cruce y la probabilidad de mutación. Ahí nos dice claramente, por lo general, yo recomiendo que el cruzamiento se dé siempre o casi siempre, ¿ya? Y bueno, y cuando colocan un porcentaje para elegir un número aleatorio, ¿se acuerdan que dijimos que se cruza con una probabilidad de cruzamiento?
por lo general debe estar entre 0.6 y 0.9, ¿sí? Esto es como una convención, ¿ya? De esa aleatoriedad, ¿no? Para que pueda cruzar, ¿ya? Pero, como les dije, ¿no? Puede variar, puede tener distintos modelos de implementación, ¿sí? Hasta propias heurísticas hay para hacer esos algoritmos. Y en la mutación igual, ¿no? Quizás una de las mejores medidas que usan es la que está ahí. Esa probabilidad de mutación se analiza entre 1 entre el tamaño de la población y 1 entre la longitud del cromosoma, ¿no? Entonces recuerden que la mutación sí no debe de aparecer mucho, eso sí nada más, porque si no ya caeríamos en la aleatoriedad, ¿ya? Y ese es un problema. Ya, ahorita ya les voy a explicar por qué. Ya, algo final aquí. Los criterios de... A ver, aquí en detalle, sí, después está. Los criterios de determinación del algoritmo, les mencioné previamente, ¿no? En la idea del algoritmo general, es cuando se alcanza el óptimo, ¿sí? Si es que es conocido, ¿no? En muchos problemas no es conocido, entonces no se puede poner esa como una condición de determinación. Otro criterio de determinación es un número fijo de generaciones, ¿ya? Otro criterio será que luego de varias generaciones sin mejoras, ¿sí? Evaluamos los fitness de todos los cromosomas, por decirle, ¿no? Guardamos una referencia a las anteriores y si no hay una mejora, entonces quiere decir que ya el algoritmo de alguna manera u otra ya está casi en su máximo, ¿no? Y hay que tener cuidado, como les dije, ¿no? Entre esa medida de no dejarlo mucho tiempo tampoco. Hay que tener en cuenta todo eso de ahí. Y para poder tener una buena definición de un criterio de determinación, la única forma, estimados seguidores, estimados alumnos, etcétera, es la experiencia. ¿Sí? La experiencia, la práctica, y nosotros podemos darle en el clavo para cada problema un criterio de determinación ideal. Así, ¿no? Con toda la tranquilidad. Muy bien. En los operadores. Ahora, en los operadores se estudia la selección, el cruzamiento y la mutación, ¿no? En los operadores tenemos, bueno, en los parámetros me parece que me faltó colocar, ¿no? Que en la selección se debería de tratar de decidir cuál de estos algoritmos usar, ¿ya? En los operadores aquí les estoy explicando cuáles son todos y a qué se refiere cada uno, ¿ya? Entonces, en cada caso, si podemos ver, por decirles acá, la selección de la ruleta. La selección de la ruleta. La selección de la ruleta es uno de los algoritmos de selección más usados, ¿ya? Pero, bueno, lo voy a explicar primero y luego digo su principal desventaja. Lo que hacemos es que nosotros tenemos una población, ¿no? Un conjunto de individuos que lo repartimos como en una tortita, ¿no? De porcentajes. Cada individuo tendrá un fitness. Ese fitness lo agrupamos en la tortita, como está acá, ¿no? 15, 27, 6, 40, 52 y 11, ¿ya? En el orden correspondiente. Y si queremos lo convertimos a porcentaje también, así como está acá. Pero ¿cuál es el principal problema que vemos? El principal problema es que en algunos casos, algunos individuos, ya sean generados aleatoriamente o no, pueden llegar a tener un fitness muy alto, o sea, muy bueno, ¿no? Digamos, entre comillas, bueno. Si es que estuviéramos diciendo que a mayor fitness es mejor el individuo, ya. Pero supongamos que el individuo es aquí, ¿no? Como este, por ejemplo, de 52. ¿Qué es lo que hace el algoritmo de la ruleta? Genera como si fuera una vuelta de una ruleta, ¿no? Y aleatoriamente escoge un punto. Entonces, los que tengan mayor espacio posible, lo más probable es que la ruleta vuelva a caer sobre ese lugar, ¿no? Vuelve a incidir y aleatoriamente pero genere los mismos individuos. Entonces, los que tengan menos fines van a tener menos oportunidad de reproducirse. Y eso es, digamos que entre comillas, es bueno que se reproduzcan los más fuertes. Pero también podríamos generar que el algoritmo intente converger muy rápido y la respuesta podría caer en un mínimo local. ¿Sí? Lo que nosotros buscamos es un mínimo global.
más que un mínimo local. Eso ya es un tema, digamos, como les digo, es bien bonito, bien complejo el tema, pero hay que tener en claro ese detalle, ¿no? La reacción de la ruleta es buena, sí, pero tiene esa desventaja, ¿sí? Que si hay individuos que tienen mucho valor de fitness, no mucho porcentaje con respecto al resto, entonces el resto se va a despreciar en muchas ocasiones, ¿no? Muy bien. Y ante solución de ese problema apareció la selección de ranking. La selección de ranking me parece más factible, más adecuada. ¿Qué es lo que pasa? Miren, acá tenemos la situación antes que el ranking. Este dibujito, el primero, se parece a lo que es el gráfico de la ruleta, si no me equivoco. Sí, se parece al gráfico de la ruleta. Y en el segundo, miren cómo lo hemos distribuido el gráfico si es que le aplicamos un ranking, ¿no? O sea, si es que el criterio para la, no sé, ¿no? Para la, por decir, si hay, en este caso, ¿cuántos elementos? Debería, 4. Usamos un criterio de ranking del 1 al 4, entonces, donde uno podría ser el mejor o el peor individuo, como quieran, ¿ya? Pero la diferencia es 1, 2, 3, 4, entonces la diferencia es poquita. Entonces quizás haya una mejor oportunidad para hacer la selección aleatoria y la repartición y posterior cruzamiento y demás, ¿sí? Entonces, a tenerlo en cuenta eso, investigadores. La selección mediante torneo es una selección muy sencillita. ¿Qué es lo que hace? Tenemos toda la población, así como está aquí. Elegimos una constante aleatoria, ¿sí? Que serían los concursantes del torneo, ¿no? De este torneo. Elegimos por si, ¿no? K igual 3, o sea, vamos a coger 3 aleatorios. Y esos 3 aleatorios, ¿qué es lo que hacemos? Lo ordenamos por fitness. ¿Cuál es el ganador? El que se elige en ese momento, el que tenga mayor fitness, como está acá, ¿no? Y repetiremos este proceso tantas veces como pares de cromosomas que querramos cruzar, ¿sí? Los cromosomas por lo general se cruzan en pares, entonces generaremos tantos pares como creamos conveniente, ¿no? Como creamos conveniente. La selección de estado de equilibrio nos dice que los cromosomas con más alto fitness se reproducen y esta descendencia reemplazará a los cromosomas con más bajo fitness, ¿sí? Y el resto de cromosomas sobrevive a la siguiente generación. Entonces miremos acá el dibujito, por favor. Entonces en el dibujito podemos apreciar que lo que se selecciona un par de cromosomas, ¿no? Ahí vemos, se seleccionan un par de la población, pasamos por la selección, cruzamiento y mutación, ¿ya? Por sus operadores. Y eso actualizará este nuevo cromosoma mutado, ¿ya? ¿No? Cruzado y mutado, lo pasamos, lo reinsertamos en la nueva generación. ¿Reemplazando a quién? A los demás bajo fitness. Entonces, así trabaja el modelo de estado de equilibrio, ¿no? Entonces es un algoritmo también interesante, un planteamiento interesante. El elitismo. ¿Cómo trabaja el elitismo? El elitismo tiene otra idea que ya les había explicado un poquito más antes la idea, ¿no? Es simple. El mejor de los padres o un conjunto de mejores pasa directamente a la siguiente generación, ¿ya? Y el resto de elementos son los que se han generado por el cruzamiento y la mutación y bla, 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 ¿no? Etcétera, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Aquí en esta parte, ya. Bueno, el cruzamiento es una tarea simple, ¿no? El cruzamiento es una tarea simple y podemos tener, eso sí, uno o varios puntos de cruce, ¿no? Según sea correspondiente. En este caso tenemos un ejemplo con un solo punto de cruce que es muy simple, ¿no? Lo único que hace es que se cruza uno con otro como si fueran una X y genera los resultados variados. Eso es lo único, ¿ya? Lo que sí se elige el mismo punto de cruce para cada par, ¿no? Eso sí, puede variar entre pares, quizás. Depende del programador, ¿no? Del investigador. Acá tenemos un ejemplo un poquito más complejo, que sería cómo sería el cruzamiento en un árbol, ¿sí? Por ejemplo, en programación genética. Si podemos ver, mantiene el mismo concepto, pero sigue con la estructura de datos de árboles, ¿ya? Esa es la única variante que tenemos.
El cruzamiento puede tener más puntos, también puede tener 2 puntos, 3, qué sé yo. Y acá podemos ver un ejemplito de un cruzamiento de 2 puntos. Cosa que no es muy usual, ¿eh? No es muy usual. Lo que sí es usual en algunos casos, y lo usan algunos investigadores, es el cruzamiento uniforme. En el cruzamiento uniforme nosotros no tenemos pares, no escogemos pares, sino nosotros tenemos un cromosoma, ¿sí? Un par de cromosomas, pero que lo contrastamos, o sea, no lo cruzamos entre ellos, sino tenemos una máscara. Ahí se ve claramente que tenemos esta máscara de cadenero. Por lo general, esa máscara es elegida aleatoriamente también, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Muy sencillo. Los que tengan valores unos son para cambiarlos en un cromosoma, y los que tengan valores ceros son para cambiarlos en el otro. Como vemos aquí, ¿no? Que se ha seleccionado los que tienen unos en esta parte, y esos son los que se van a cambiar, ¿no? Con el otro cromosoma. Ahí podemos ver claramente el resultado, contrastarlo, ver que está muy bien, ¿no? Listo. Continuamos. No se olviden también que si tienen alguna duda, algún consejo, recomendación, o yo haya hecho algún error pequeño, quizás, las disculpas del caso, decirles que yo hago este video con el mayor de los cariños, el mayor de la dedicación y nada, ¿no? Que espero que sea de su agrado. Muy bien. La mutación, ¿qué es lo que hace? La mutación añade diversidad al proceso del algoritmo genético, ¿ya? Es útil para evitar mínimos locales. Miremos ese gráfico. En general, los problemas de algoritmos genéticos son bien complejos. Pueden tener muchos mínimos locales. Y bueno, y tiene un mínimo global, ¿no? A ver, aquí... Ah, ya. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, encontrar el mínimo global tendrá cierta dificultad, y no necesariamente porque hagamos más iteraciones llegaremos a un mínimo global. Entonces ahí hay que nosotros ser bien criteriosos para elegir, como les dije, todos nuestros parámetros de nuestro algoritmo genético, ¿ya? Muy bien. Y acá hay un ejemplo muy simple de un modelo de mutación, ¿sí? Por intercambio, que cambia un bit 1 a un bit 0, ¿ya? Igual, aquí les menciono todos los tipos de mutación. Tenemos 4 principales: el bit flip, el swap, el scramble, el inversion, ¿sí? Como podemos ver, ya. El bit flip es el más sencillo, ¿no? Cambia un 1 por un 0 o viceversa. El swap lo que hace es que escoge dos locus y obviamente sus valores, ¿no? Sus alelos, y los intercambia esos valores, ¿no? Esos alelos los cambia y quedan intercambiados, nada más. El scramble es parecido al anterior, pero eliges todo un bloque, ¿no? Continuo, y ese bloque lo mezclas como quieras, ¿ya? Obviamente con valores de los permitidos en el rango del cromosoma. Y el modelo de inversión, ¿qué es lo que hace? Simplemente escoge un rango, pero los invierte. Ya está. Entonces ya aprendimos todos los tipos de mutación. Aquí he colocado nuevamente el algoritmo general para tenerlo en cuenta para los ejemplos finales. He colocado desde los más sencillos hasta un poquito más complejos, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver qué tan poderosos son los algoritmos genéticos. Miren. Los algoritmos genéticos nos permiten maximizar o minimizar problemas. Podríamos empezar desde minimizar una función tan simple como la que está ahí, x1 más x2 más x3, donde esos valores de x pertenecen a 0 y 10. Si quisiéramos minimizar, al ojo, la respuesta es muy fácil, ¿no? ¿Cuál es el posible valor que escogeríamos a x para que maximice lo máximo a f de x? Sería 10, ¿no? Obviamente. Y ese resultado sería 10 más 10 más 10, 30. Entonces, una vez que termine de hacer todas las generaciones del algoritmo genético y pare, debería de tener un cromosoma con su contenido valores cercanos al 30, ¿no? En ese caso. En el caso de la minimización, con la misma idea, sería 0 más 0 más 0, ¿no? Para que sume 0. Que sería lo mínimo posible, ¿sí?
y el algoritmo lo hace automáticamente. Luego, en el problema de las n reinas, nosotros tenemos un tablero, ¿no? El problema de las n reinas dice que en un tablero de n por n tenemos que evitar que las reinas se ataquen, ¿sí? O sea, que los ataques se minimicen a 0. Ese es el objetivo. ¿Cómo abstraemos eso? Ese tablero lo convertimos a un vector, ¿sí? A como está aquí. Como podemos ver, ha colocado las reinas por columna, ¿no? En un vector 2, acá viene 4, acá viene 7, acá viene 4 de nuevo y así sucesivamente, ¿ya? Entonces ahí he colocado un modelo, una población y un ejemplito ahí de un cromosoma. Entonces, esa será nuestra adaptación de cromosoma y de ahí ya obviamente viene el resto del proceso y demás para hacer el algoritmo, ¿sí? Que lo vamos a ver en la parte 2, ¿ya? Pero quiero que se den cuenta qué tan fuertes pueden ser los algoritmos genéticos, son muy poderosos. En el problema del agente viajero tenemos un conjunto de ciudades como está ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4 podrían ser ciudades diferentes, qué sé yo, de Trujillo o países, qué sé yo, y con sus distancias entre ellas, y nosotros podemos agruparlas en una población, como está ahí en ese caso, aquí en varios cromosomas, con varios caminos. ¿Y cuál es el objetivo del problema del agente viajero? Es poder recorrer todos los puntos del mapa, ¿no? O del grafo que tengamos con la menor distancia posible, ¿sí? Entonces, estos problemitas son bastante cuidadosos porque tienen varios mínimos locales. Entonces, hay que ser muy eficiente para poder llegar al mínimo global, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de una función matemática más compleja. Miren, ven la función restringin. Esta función responde a este dibujo. Miren la complejidad que puede tener la función, ¿no? Y, por ejemplo, si le evaluamos en este rango de x de menos 5.12 a 5.12, dice que el mínimo global es 0. Entonces, cuando nuestro algoritmo genético termine su trabajo, sus generaciones, uno de sus cromosomas, o varios quizás, pero uno al menos, debe tener una representación cercana a 0, ¿ya? En los ejemplos lo vamos a ver en los códigos, en la segunda parte. Otro problema que podríamos solucionar es el tema del laberinto. ¿Cuál sería la abstracción? Tenemos una matriz que representa un laberinto, que está aquí a la derecha su dibujito, y tenemos que ir de la entrada a la salida. Entonces es muy fácil. ¿Cómo hacemos un cromosoma ahí? Un cromosoma ahí podríamos hacerle de varias formas. Representada por posiciones, ¿sí? X, Y, que sea cada elemento, que esté como valor de alelo en cada gen. Y otra posibilidad, que creo que es la más sencilla, sería que en cada alelo como posible valor coloquemos un posible movimiento. Izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿no? Que son los movimientos básicos. Y esa secuencia de movimientos que diga el cromosoma deben acercarnos a la salida. Entonces, lo que nos diga el cromosoma nos permitirá como hacer un recorrido, ¿verdad? Y podemos saber en dónde nos quedamos, por ejemplo, aquí. Entonces, si nos quedamos, nuestro cromosoma se queda ahí, podríamos salir a un fitness sabiendo qué tan cerca o lejos estamos de la salida, ¿sí? Para hacer eso podemos utilizar la distancia entre los puntos, distancia de enjambre, podemos añadir una penalidad para ver cuántos obstáculos quedan al frente, qué sé yo. Hay muchas maneras de plantearlo y según qué también lo planteemos tendremos mejores resultados. Y finalmente tenemos dos problemitas finales, el problema de la mochila y la solución del sudoku. El problema de la mochila, ¿qué nos dice? Nosotros tenemos un conjunto de elementos que queremos meterlos a una mochila. Cada elemento tiene su peso y su valor. La idea es que poder insertar los elementos, ¿no? Sin que supere el peso máximo de la mochila y maximizando el valor, ¿ya? Entonces, para lograr eso de ahí, aquí tenemos, es muy fácil el cromosoma. Ya, el cromosoma sería una representación binaria, ¿no? Es 1 si es que se inserta el objeto y es 0 si no se inserta, ¿no? Entonces, si tenemos 3 objetos, la población serán cromosomas de 3 elementos, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. El fitness no será más que la suma, muy facilito, y si es que supera el 0, si es que supera, perdón, el cromosoma supera la suma de sus pesos, supera el máximo, el fitness será 0.
Y así, muy simple, y podemos generar un modelo muy poderoso. Y para terminar, en el Sudoku tenemos el famoso juego, ¿no? Que tiene que tener el tablero de valores del 1 al 9, me parece, sin repetirse en filas, en columnas, ni dentro de los cuadrados de 3 por 3. Entonces, para lograr eso, ¿cómo hacemos? Ahí ya generamos un cromosoma de 9 por 9, de 81 elementos, y la función de fitness, más o menos la idea sería... ya. La función de fitness sería fácil. Sacamos las sumas tanto en filas, en columnas. Y vemos ahí, por ejemplo, qué tan cerca está, ¿no? A la suma de filas con columnas, ¿no? Sacamos una diferencia entre ellos y vemos si estamos cercanos a cero. Entonces, mientras más cercano estemos a cero, ¿sí? Y tengamos una penalidad menor, obviamente, podremos decir que nos estamos acercando más a un modelo de solución. Como les dije, en estos problemas complejos hay que tener cuidado en no caer en los mínimos locales, ¿ya? Pero eso se logrará con la experiencia que uno ya va generando con la práctica de la programación, que ya lo veremos en la parte 2. Como les dije, las disculpas del caso por cualquier inconveniente, voy a adicionar quizás. A veces ustedes saben, la coyuntura hace que la gente salga a ganarse la vida con todo el esfuerzo, ¿no? Desde horas muy tempranas de la mañana hasta la noche, y hay que apoyar, ¿no? Hay que apoyar, hay que ser consecuente con lo que uno hace en bien de su país, de su población. Muy bien. Bueno, entonces esto sería todo en esta oportunidad, estimados seguidores, estudiantes, colegas, etcétera. Y recordarles lo último, que yo me dedico al servicio de asesoría de tesis, ¿sí? Y al desarrollo de software en inteligencia artificial y visión computacional. Y estoy para servirles. Me pueden contactar a mi correo infomitchell@gmail.com, por mi página de Facebook, mi canal de YouTube también, que van a estar estos videos. Y nada, deseosos de poder ayudarlos, de trabajar con ustedes, eh, y de bueno, que espero que, que lo que yo preparo les sirva, ¿no? Porque hay mucha investigación detrás, aunque no lo crean, y se hace con el mayor del cariño posible, ¿no? Muy bien, entonces sin otra particular, me despido de todos ustedes hasta el siguiente video. Saludos cordiales.